People like to have fun during the holidays. You know what's not fun? Returning an ugly sweater. Don't give anyone an ugly sweater this year. Give Choice gift cards from giftcards.com instead, and they can pick their own sweater from some of their favorite brands. It's genius. Poco en el Salmos 121, uno de los salmos más conocidos. Pero el hecho de que conozcamos lo que dice la palabra, no estamos limitados a que podamos recibir cada vez que nos exponemos a la palabra la revelación que el Espíritu mismo nos quiera dar. Salmos 121 dice desde el principio: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esta pregunta que se hace el salmista es respondida por el Espíritu ahí mismo, verso 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice el verso 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Decía la vez pasada que les compartía este texto que el salmista introduce este salmo haciendo algo no muy común, y es que dice: alzaré mis ojos a los montes. Regularmente cuando tenemos alguna situación, o no siempre miramos hacia arriba, no siempre miramos hacia el cielo, casi siempre miramos hacia la tierra, miramos hacia el entorno, miramos al que nos puede ayudar en algo, y no está mal que busquemos ayuda. La diferencia es que nuestra confianza, que nuestra esperanza no esté en ninguno de los medios que Dios ha provisto y ha dispuesto, sino que nuestra confianza esté en Él. Alzaré mis ojos a los montes, y cuando tú alzas tus ojos a los montes, pues lo que estás alzando los ojos es al problema, es a la situación, no al que tiene la salida, no al que tiene la solución, no al que puede resolver la situación. Monte es la palabra problema, dificultad, situación. Es decir, que nuestra mirada debe alzarse un poco más allá de los montes. Nuestra mirada ante cualquier situación que tengamos, o que estemos pasando, o que estemos manejando, debe estar puesta hacia el cielo. Porque el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y los de dónde, los cómo, los por qué, los para qué, tienden a la razón, a buscar una salida humana, cuando ya la respuesta, el Espíritu se la revela y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando hay ese nivel de madurez para entender de dónde viene la solución, de dónde viene la salida, de dónde viene lo que necesitamos para resolver cual sea la situación. Y muchas veces vemos el problema, la dificultad, como algo a resolver, pero no siempre, repito, esa es la salida o ese es el plan de Dios, porque ciertas veces Dios, en su soberanía, a través de la cual Él no tiene ninguna necesidad de consultarnos ni de consultar a nadie. Dios, pues, que conoce nuestros corazones, sabe sin ninguna limitación qué es lo que nos conviene, qué es
lo necesario para nosotros en medio de cualquier situación o circunstancia. Nosotros, pues, si estamos en medio de una condición de salud, apostamos, y es lo normal, no es que sea incorrecto, a ser sanados, a ser restaurados, levantados, fortalecidos. Y obviamente el que tiene hambre, su mayor necesidad es saciar su hambre, llenar su vientre, comer, como decimos. Sin embargo, en Dios no necesariamente es así, porque Dios mismo puede permitir situaciones a través de las cuales Él, por su soberanía, repito, ha determinado que sea esa la vía para cumplir un propósito en nosotros. Propósito que en el momento no siempre vamos a entender, no siempre será agradable, no siempre vamos a disfrutar, porque aunque la palabra misma lo establece, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, pero es buena, es agradable y es perfecta porque la palabra lo dice y yo lo creo. Pero en medio del proceso no siempre es agradable para nosotros. Sí para Dios, sí para el propósito, porque la palabra misma así lo establece. Sin embargo, Dios mismo tiene que crear situaciones, circunstancias, procesos a través de los cuales Él cumple un propósito en nosotros, a través de los cuales en el momento no es agradable, en el momento quisiéramos que nos salten. El mismo Jesús en un momento dado dijo: Padre, si tú quieres, sáltame este procesito, sáltame este paso, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Dios no lo saltó, Dios no le exoneró ese examen a Jesús, porque estaba dentro del plan perfecto. Pero nosotros, obviamente, muy pocas veces vemos el propósito en medio de la situación, y lo que queremos es que se sane el enfermo, que se supla el necesitado y todas esas cosas que, repito, no está mal. Por el contrario, debemos ir a Dios creyendo que Dios lo hará en su tiempo, a su forma, a su estilo. Dios lo hará. Sin embargo, no siempre ese es el deseo de Dios, hacerlo en ese momento o al estilo nuestro, porque entonces se estaría dañando el propósito que Dios mismo va a cumplir o está cumpliendo en medio de la situación. Por eso el que es maduro no dice por qué, sino: Señor, muéstrame el para qué. Señor, muéstrame el por qué yo estoy en esta situación y también muéstrame cómo debe ser mi comportamiento en medio de esta situación, para que entonces mi pensamiento, mi accionar esté alineado al propósito. Y quizás lo que pudiera durar un tiempo largo, Dios mismo pudiera entonces acortar el tiempo, porque ha visto en nosotros una actitud, un comportamiento agradable a Él en medio del proceso. ¿O usted cree que fue fácil para Abraham salir a sacrificar a Isaac? Mucho tiempo esperando un hijo, llega el muchacho, y ya cuando está un jovencito, tal vez 12, 13 años, entonces Dios le dice que se lo sacrifique. Pero es fuerte el asunto. Sin embargo, la actitud que tomó Abraham en medio del proceso fue tan sobria, fue tan madura, fue tan consona, tan alineada al propósito, que Dios resolvió ese temita de una vez. Posiblemente, y eso es una especulación de mi parte, si Abraham comienza a pelear, a discutir con Dios por esa decisión, hubiese Abraham tenido un procesito bien interesante en medio de ese caso. Sin embargo,
como hubo una obediencia plena, absoluta, total a la petición que Dios le había hecho, pues el caso se resolvió ahí mismo. Ahí mismo quedó resuelto. Pero no siempre entendemos, no siempre tampoco es fácil que podamos nosotros ver el propósito de Dios en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la situación. No es que sea fácil. Lo que sí decimos, porque la fe no niega la realidad, es que en Dios sí se puede, que en Dios es posible, que confiado, pero confiado a plenitud, no parcialmente, podemos entonces, en medio de la situación, cual sea, ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Podemos glorificar el nombre del Señor. Podemos nosotros dar el grado que Él requiere en medio del proceso. Pero, obviamente, dice el salmista aquí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora bien, eso es un nivel. Poder entender que de Dios es que viene la salida, que de Dios es que viene la solución. Bien, eso es un nivel ya de madurez bien interesante. Que podamos tener nosotros la claridad, la convicción del Espíritu de que independientemente de cuál sea la situación, Dios tiene la capacidad para traer una salida, una solución. Hasta ahí vamos bien. Ahora, de ahí a nosotros esperar el tiempo de Dios, de nosotros asimilar el método de Dios, ya ese es otro nivel bien interesante. El primero, bien, entender que Dios todo lo que permite, lo permite con un propósito. Que dice la palabra Romanos 8:28, que los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No exentúa nada. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, después que entendemos que no hay nada imposible para Dios, que en Él hay salida a todas las cosas, viene la otra parte, mis amados, y es entonces esperar en Dios. Esperar en Dios el método, la forma que Dios ha determinado para este proceso. Pero esperar el tiempo de Dios no es tan fácil. De hecho, hay una canción que dice que esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice que no es posible, pero mi corazón se alinea y entonces se puede. Esperar cuando Dios no tiene día, ni mañana, ni tarde, ni invierno, ni verano, ni nada. O sea, Dios no corre en ese tiempo en el que corremos nosotros, en el cronos, la forma de medirlo para el hombre. Y Dios, pudiera usted hasta pensar que se olvidó de usted. Ya Dios me soltó tanto tiempo con esta situación y nada. No, mi amado, es que los métodos de Dios, las formas de Dios resolver las cosas no siempre nos van a gustar, no siempre vamos a disfrutar el proceso. Ese sería ya un nivel muy superior de madurez, de integridad para con Dios, de que podamos disfrutar el proceso. Ese es un nivel que debe estar bien alto. Pero esperar en Dios, o sea, después de entender que de Dios es que viene la salida, la solución a cualquier situación. Entonces, ok, ya entendí que Dios puede resolver el asunto. Vamos al próximo paso entonces. Esperar que Él quiera hacerlo. Cuando Dios quiera. Pero también aceptar el método que Él determine para eso. Mi amado, son niveles y superiores, no son inferiores, no son niveles de aprendices, no, son niveles. Entonces, cuando podemos entrar en esa dimensión de que ya
Sabemos que la situación Dios puede resolverla. Ahora, Señor, la forma que tú determines para resolverla. Bien, y ahora entonces el otro nivel, esperar el tiempo que Dios quiera. He oído de personas que dicen, tengo 10 años, tengo 20 años orando por una situación, pero tienen una convicción tan grande de que van a recibir lo que esperan, que en cualquier momento lo recibirán, porque Dios no es injusto. Lo que pasa es que si Dios operara en la dimensión nuestra, no se cumpliera el propósito. Nosotros estaríamos en los caminos del Señor, pero estuviésemos como el que se sienta a la mesa a comer y comienza a sacar cosas. Yo no como esto, yo no como aquello, yo no como lo otro. Y cuando viene a ver se queda con el plato, la cuchara y un pedazo de lechuga. Entonces, como Dios trabaja con nosotros de manera integral, va trabajando todo para poder lograr un propósito integral y poder mostrarse en nosotros a través de los procesos, los que sean, pues entonces Él va trabajando el proceso por completo. Pero lo va haciendo a su forma, en su método, en su estilo, no en el suyo ni en el mío, pero en adición a eso, entonces en su tiempo. Y cuando usted conjuga el estilo, la forma de Dios hacer las cosas, y a eso usted le agrega entonces que hay que esperar el tiempo de Dios, se pone interesante el asunto. Pero eso es lo que conviene al propósito. No necesariamente lo que nos convenga a nosotros en un momento dado, que por una conveniencia pudiéramos dañar el propósito. Por una conveniencia del momento, porque nuestra capacidad de pensar, de razonar, de entender es tan limitada comparada con la de Dios, pudiéramos nosotros entender que de tal o cual manera es mejor. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero se lo prometió a una edad muy avanzada y se lo prometió con una mujer que era estéril. Oiga usted, qué casito. Pero Dios en medio de ese proceso estaba trabajando muchas cosas en Abraham, que iba a ser, o que ya estaba determinado por Dios, ese padre de la fe, la cabeza en genealogía de la población hebrea. Pero Dios iba a trabajar un proceso y en medio del camino se le ocurrió una idea brillante a la esposa de Abraham. Como yo soy estéril, pues llégate a mi sierva y ten el muchacho con ella. Y ocurrió. Pero ¿qué sucede, mis amados? Dios no necesita ayuda. Dios tiene la capacidad plena, absoluta, total de hacer lo que Él ha determinado en su estilo, en su forma y en su tiempo. Dios no necesita que nosotros cojamos un atajo para ayudarle a hacer las cosas que Él ha determinado. Dios necesita obediencia, sujeción, esperar en Él. Y nació el muchacho, pero ese no era el que Dios había determinado, porque esa no era la forma, ni era el tiempo. La forma era esperar en Dios porque Dios lo había prometido. Y el muchacho lo que causó fue un problema. Porque Dios, repito, no necesita atajos. Dios no necesita que usted le ayude. Dios necesita que usted le crea, que usted se sujete y que usted espere en Él. Esas tres cosas. Primero, creer, porque ese es el punto de partida. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios sin creer en lo que Él nos ha dicho. Creer, esperar, y entonces lo veremos. ¿Pero cuándo? Cuando Él determine. Cuando Él determine que va a pasar la situación. Cuando Él determine que se va a resolver la situación. Cuando Él lo determine. Pero realmente nos cuesta, porque esta humanidad suya y mía no es fácil, pero sí podemos. En Dios sí se puede. En Dios sí podemos nosotros estar ahí dispuestos, esperando, agotando el proceso
conforme a Dios, al estilo de Dios, entonces se completará el tiempo, se completará el método, el proceso que Dios ha determinado, y podremos nosotros mostrar una obra terminada, una obra primorosa. Será visto Dios en medio nuestro, pero es a su estilo, o sea, al estilo de Dios, no al suyo ni al mío. Es que nosotros nos alineemos al método que Él ha determinado. Es que nosotros dispongamos nuestra postura, nuestras posiciones, lo que yo sé, lo que yo razono, lo que yo entiendo. Anulemos todo eso, como decía Pablo, y nos sujetemos a la guianza del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que Dios quiere que suceda. Pero ciertamente que Dios está esperando que nosotros podamos hacerlo de esa forma, depositarnos en sus manos. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su situación. Yo también tengo los míos, yo también tengo mis debilidades, yo también tengo cuantas cosas puede tener un humano que necesitan ser cambiadas, mejoradas, pero yo he decidido ponerla en las manos del Señor. Si usted hace lo propio, usted va a comenzar a ver cómo hay cosas que se van a facilitar de otra manera, cómo hay angustias que aunque el problema siga siendo el mismo no van a estar, cómo hay cargas emocionales que bastante que tenemos en medio de este tiempo, que van a comenzar a drenar, porque ya su confianza va a estar puesta en las manos del que puede resolver la situación. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una actitud y una disposición de depositarse en las manos del Señor. Porque, mis amados, no hay otra tampoco. Si usted no quisiera hacerlo y resistiera a entregar su vida a Dios, a depositar su confianza en Él, a depositar su vida en Dios, si decide no hacerlo, créame que está tomando una mala decisión, porque tampoco hay otra salida. No hay otra. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú quieres irte también? Señor, todos te dejan. Esta gente andaba detrás de ti por los beneficios. Y él le dijo, ¿tú te quieres ir también? Y él le dijo, ajá, pero ¿a dónde iremos? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. No tenemos otra opción, mis amados. No la tenemos. El tiempo en la radio se termina por hoy. Yo ruego al Señor que si usted pudo poner atención a esta palabra, ella cobre vida en usted y pueda dar el grado para... This holiday season, we all wish for hope and healing. Children and families who spend their holidays at the hospital deserve a reason to believe in first steps, in giggles, high fives, and hugs. For 150 years, Children's National Hospital has provided world-class care and groundbreaking research. Please donate today to help patients and healthcare heroes this holiday season. Visit childrensnational.org/holiday. That's childrensnational.org/holiday.